a nuestro programa de debate político, tesis y antítesis. Agradecemos como cada semana su sintonía. Hoy en nuestro set nos acompaña el asambleísta por Pichincha, Fausto Cayambe. Él es integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional. El asambleísta Virgilio Hernández se encuentra en el exterior. También está con nosotros el asambleísta Luis Fernando Torres y con ellos vamos a dialogar sobre la ley orgánica para la justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar, cuyo segundo y definitivo debate derivó en su aprobación con 91 votos afirmativos el pasado martes 14 de abril en el Pleno de la Asamblea Nacional. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la Televisión Legislativa del Ecuador en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por la señal de la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en todo el territorio ecuatoriano. Y también nos pueden seguir por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de tesis y antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado SECREA y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. 51 intervenciones se registraron durante el debate de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar. Vamos a revisar a continuación los puntos principales de esta normativa. Con 91 votos a favor y 29 en contra, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, que reforma el Código del Trabajo, la Ley de Seguridad Social y la Ley de Servicio Público. En la votación estuvieron presentes 120 asambleístas de 137 en total e intervinieron 51 legisladores en una jornada que duró aproximadamente 12 horas. La ley incluye la eliminación del periodo de prueba de 15 días para las trabajadoras domésticas, el cual se unifica con el de 90 días del resto de trabajadores. El texto especifica que este periodo no deberá precarizar las relaciones de trabajo. En el tema del establecimiento del contrato de plazo indefinido como modalidad principal de trabajo, se fija que el mismo empiece su vigencia desde el 1 de enero de 2016. En este tiempo, las empresas y empleadores mejorarán sus procesos de selección y reclutamiento del personal. La reforma está orientada a que el Estado garantice el pago de las pensiones independientemente de su monto, pero cuando sea necesario, la contribución podría ser superior o inferior al 40%. El incremento anual de las pensiones se establecerá de acuerdo con el porcentaje de la inflación. El trabajador privado tendrá la facultad para escoger la periodicidad para recibir el 13º y 14º sueldos. Y si deciden depositar sus dineros en cualquier entidad financiera bajo la modalidad de ahorro programado, al final siempre recibirán el ahorro más los respectivos intereses. Asimismo, sobre las utilidades del techo operará para el año 2016. Y ningún trabajador podrá recibir más de 24 salarios básicos unificados del trabajador en general. El excedente será entregado al régimen de prestaciones solidarias de la Seguridad Social. Además, incluyó la figura del despido ineficaz, que opera solo para proteger a las personas en estado de gravidez y para los dirigentes sindicales, con lo cual se garantiza su estabilidad laboral. Y bien, asambleísta Cayambe, iniciamos con usted este diálogo. Sin duda, el tema más recurrente en el debate tuvo que ver con el artículo 237 sobre el financiamiento para el pago de las pensiones jubilares. ¿Cómo quedó finalmente este artículo y por qué dicen que están garantizadas las pensiones de los jubilados de mañana? Belkis, Luis Fernando, un gusto poder compartir este debate, decirles que ayer tuvimos una jornada bien amplia con un debate ideológico, un debate con muchos insumos técnicos, pero sobre todo que está mirando al país sobre dos tendencias, los que estamos tutelando los derechos y los que no se atreven a tutelar los derechos, pero sobre todo a generar más derechos como son de las amas de casa. El proyecto de justicia laboral y seguridad social no solo tiene que ver con las modificaciones de la Ley de Seguridad Social, sino al Código de Trabajo. Una de las demandas históricas que ha tenido el sindicalismo del país es que garantice la estabilidad laboral. Y hoy estamos eliminando 3 tipos de contrato que desde nuestro punto de vista vulnera el derecho a la estabilidad. Como también estamos contribuyendo a la construcción de una patria equitativa. Sobre el artículo 237, que está vigente aún,
establecía el financiamiento para las pensiones jubilares. Dice que el 60% pone el IES, el 40% obligatoriamente el Estado ecuatoriano, punto y coma, pero en cualquier circunstancia el IES era responsable. En este caso se elimina este porcentaje. ¿Qué es lo que estamos nosotros modificando y planteando? Que el Estado es el garante del 100% de las pensiones jubilares. Para eso el Estado central, el gobierno central y el IES tiene que presupuestar los recursos necesarios para garantizar la pensión jubilar, tanto los afiliados al Seguro General Obligatorio como también del Seguro Campesino. Esa es la reforma, esa es la realidad. Ahora el Estado ecuatoriano es el garante del 100% de las pensiones jubilares. Gracias, asambleísta Cayambe. Asambleísta Torres, a su juicio, ¿están garantizadas las pensiones jubilares? ¿Qué observaciones tiene usted en torno a cómo quedó este artículo? Bueno, Fausto Cayambe, en su condición de jefe de bloque de Alianza País en la Asamblea, durante el debate dijo algo parecido a lo que ha manifestado y sobre todo señaló que esta garantía es una garantía real, la garantía que el Estado va a dar. Pero yo me hago una pregunta, si ahora no quiere entregar el 40% porque el fisco está seco, no tiene dinero, quiere ahorrarse 1.100 millones de dólares presupuestados del 2015 una vez que se apruebe la ley correspondiente que modifica a la ley de la seguridad social. El día de mañana, para que el Estado garantice, como se establece en esta norma, deberemos esperar que el Estado tenga plata, primero, y dos, que el IES demuestre que necesita. El 2015, por ejemplo, dicen que no necesita, que existe un sobrante, o mejor dicho, un superávit de cerca de 507 millones de dólares. Y como hay ese superávit, no hace falta el 40%. Es que el 40% tiene otra función, Fausto. El 40% le sirve al IES para que constituya reservas. Y la constitución de las reservas permite que en lo futuro las jubilaciones puedan ser pagadas en términos de dignidad y equidad a los jubilados. Durante el debate yo señalé 30 segundos. Que si bien en 2015 existen 507 millones de dólares de saldo en la liquidez, ya le faltaron el 2014 al IES 200 millones de dólares para cubrir con los aportes de los afiliados destinados a pensiones las jubilaciones. 2.500 se recaudaron por pensiones y se pagaron por jubilaciones 2.700 millones de dólares en 2014. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Cayambe. Nosotros estamos tomando decisiones técnicas y como también inteligentes. ¿Qué estamos planteando nosotros para tener un fondo de jubilación sostenible hasta el año 2047? La primera es incrementar más afiliados. Ustedes saben, antes de la Revolución Ciudadana había 1.100.000 afiliados, hoy tenemos 3.108.000 afiliados, es decir, 8 afiliados financian a un jubilado. Vamos a incrementar más afiliados. Esta ley permite que 1.500.000 amas de casa puedan incorporarse al IES y eso significa ingresos por 6.000 millones de dólares de acuerdo al estudio actuarial del proyecto de ley de justicia laboral y seguro social para las amas de casa. Dice que esos 6.000 millones de dólares, si le ponemos en el BIES a una tasa de rendimiento del 7%, tenemos rentabilidad y sostenibilidad de este proyecto hasta el año 2053 y con un superávit de 3.000 millones de dólares. ¿A dónde va? ¿A dónde va esa plata? ¿A dónde se va? Va al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hoy tenemos la rentabilidad del 8.16 en todas las inversiones, en todo el portafolio que tiene el BIES. El BIES es el banco más grande del Ecuador. Tiene 14.000 millones de dólares de patrimonio que le permite participar en todas las inversiones de nuestro país. 30 segundos. Luego de aquello, asambleísta, perdón que le interrumpa, porque aquí la discusión ha girado en torno en qué va a pasar con los futuros afiliados, con nuestros hijos. Es que estamos nosotros tomando decisiones para garantizar las pensiones jubilares de los actuales jubilados, como también de los futuros hasta el año 2047. La técnica internacional establece que siempre hay que hacer estos modelos matemáticos pensando para 30 años. Nosotros estamos pensando para 32 años. Gracias, asambleísta Cayambe. Asambleísta Torres. El gran problema es el de creer que los fondos que aportan los afiliados tienen que mezclarse
dentro de los diferentes rubros. No nos olvidemos que del 20.6% que aportamos los afiliados, tan solo el 9.40% financia el fondo de pensiones. El resto financia otras prestaciones, entre ellas de seguro campesino, los riesgos laborales, la salud y otros más. Ese 9.40%, algo más, que uno aporta para el fondo de pensiones, tiene que utilizarse exclusivamente para financiar el fondo de pensiones y no pueden traerse recursos aportados para otras prestaciones para financiar precisamente el fondo. ¿Qué pasó entonces en el 2014? Que los afiliados aportamos 2.500. El IES pagó a los jubilados 2.700. El 2015 la brecha no va a ser de 200 millones, sino de 330 millones de dólares. ¿Qué va a hacer el IES? Lo mismo que hizo el 2014, recurrir a los rendimientos de las inversiones, tomar de ahí los recursos y pagar. Por ello es que no se va a sentir el problema el 2015, el 2016, el 2017, el 2018. Probablemente el 2019 ya existan problemas, a menos que se trasladen unos fondos de un lado a otro lado. Y allí viene mi preocupación, lo que van a aportar las amas de casa y alguna parte el Estado, porque el Estado le acompaña a la ama de casa en el aporte. 30 segundos. Va a servir para pagar a los jubilados que no forman parte del universo de las amas de casa. ¿Se puede hacer eso o no? A mí me preocuparía muchísimo que ese aporte correspondiente a las amas de casa se utilice para otros, cuando debería manejarse de manera independiente el aporte que harán las amas de casa y el Estado para cubrir a las amas de casa dentro de 20 años. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Cayambe. Amigos, vamos a una pausa en estos instantes y al volver retornamos con este debate en torno a la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar. Regresamos. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal de la radio de la Asamblea Nacional y de Televisión Legislativa del Ecuador. El tema de esta semana, la Ley de Justicia Laboral. Las entrevistas en la calle siempre son un termómetro de lo que siente y opina la gente. Aquí un sondeo de opinión. Que es una flagrante violación a la Constitución de la República cuando el señor presidente dispone, porque se le antoja, quitar el 40% de aportes que del Estado para la jubilación. Yo considero una medida justa y práctica, que se elimine eso y que diga el gobierno, cuando les falte y lo que les falte, yo entrego. Que posiblemente de aquí a 20, 30 años no sé qué vaya a pasar. No sé si es que el gobierno va a poner el 40%, le tocará poner el 80%. Entonces es una situación un poquito complicada, ¿no? Para los actuales pues sigue vigente las condiciones de pago como están, digamos, realizando actualmente, pero para el futuro pues es incierto, realmente no hay una clara definición por parte del Estado. El Estado no puede seguir subsidiando algo que no tiene para subsidiar, ¿no? Entonces los recursos que los trata de recuperar son para beneficio de quienes no lo reciben. Porque hay personas que no trabajan pero necesitan el seguro. Entonces necesitan estar incursos dentro de la seguridad social. Y el Estado garantiza todas esas cosas y debe garantizar. Perfecto. El tema amas de casa es tremendo, señor. Pues, ¿por qué se afilia una ama de casa? Porque quiere que le presten, tener prestaciones. Sacar un prestamito quirografario, que le atiendan en salud, eso está negado. ¿Es eso beneficioso para una ama de casa esperar 20 años para que le den una pensioncita de $80? Eso va a quedar garantizado en la ley, pero usted sabe que la ley la cumplen o no la cumplen de acuerdo a las relaciones de poder que haya en tales épocas, ¿no? Pero yo creo que somos nosotros, los ciudadanos, los que tenemos que hacer valer nuestros derechos. Y bien, asambleísta Cayambe, continuamos con usted. Hemos escuchado ya la opinión de los ciudadanos. ¿Qué decir?
Bueno, antes de comentar las intervenciones de los ciudadanos, creo que es importante que podamos también informar a la gente de acuerdo a los 2 informes técnicos financieros que nos entregaron, tanto el 30 de diciembre del año 2014 como el 20 de marzo. El IES establece que los ingresos del fondo de jubilación son 2.366 millones de dólares por aporte de los afiliados, 556 por inversiones y multas y 91 millones por otras contribuciones que establece la ley. Eso nos da 3.013 millones de dólares. Para pagar las pensiones jubilares de 450.000 afiliados, necesitamos 2.500 millones de dólares. Y nos queda 513 millones de dólares para que vaya a ese fondo de capitalización. Hoy en el fondo de capitalización tenemos 4.631 millones de dólares. Y esto no es gratuito, porque nosotros hemos venido ingresando dinero desde el año 2008. 888 millones en el año 2008, 854 millones en el 2010, en el 2011 866 millones, en el 2012 928 millones de dólares, en el 2013 1.200 millones de dólares y en el 2014 1.260 millones de dólares. Por eso tenemos el IES con un superávit que nos permite tomar estas decisiones. 30 segundos. Decirles sobre los ciudadanos, creo que solo a los egoístas de corazón les puede ocurrir negarse a un derecho de las amas de casa. Las amas de casa no solo dinamizan la economía de la familia, sino la economía del pueblo ecuatoriano. Representa el 15.5% del Producto Interno Bruto. Y además, eso significa 10.000 millones de dólares que las amas de casa dinamizan en la economía del Estado ecuatoriano. Brevemente, por ahí una inquietud o un planteamiento de un ciudadano que manifestaba que hoy el no aporte del 40% ahora puede generar en el futuro el doble. ¿Puede darse esto? Claro, esa es la idea, que pueda el Estado ecuatoriano garantizar el 100%. Hoy, el 10, mañana el 20, pasado mañana el 30. En fin, el Estado ecuatoriano es el garante de las pensiones jubilares de los asegurados, al seguro general obligatorio como también del seguro campesino. Gracias, asambleísta. Asambleísta Torres. Pero una garantía como la que consta en la propuesta gubernamental finalmente es una poesía pensional, porque todo puede decirse en el papel. Para que la garantía sea real, se requiere que el fisco tenga dinero y le exigirán al IES que justifique. Mira lo que está pasando, Fausto, con el tema de la salud de los jubilados. El IES dice que el Estado le debe 1.810 millones de dólares. El Estado dice que no hay deuda alguna. Pues, ¿en qué quedamos? Llegará un momento dado en que ocurra algo parecido, que el Estado o el gobierno de turno en aquel entonces diga: el IES no ha demostrado que necesita porque tiene estos otros fondos y no le doy. Además, no tengo dinero, la garantía queda en el aire. El 40%, esta obligación adquirida por el Estado, simplemente sirve para mejorar la constitución de reservas en lo futuro. Nadie ha dicho, al menos de los que yo conozco en la oposición, que este año van a bajar las pensiones jubilares. De ninguna manera, van a seguirse pagando. Y como tú demostraste con las cifras que señalaste, hay los recursos, existe la liquidez, pero no existen sobrantes para que puedan gastarse en lo que quiera. El gran problema es que esa liquidez en 4 o 5 años prácticamente podrá diluirse si no hay el aporte del 40%. Y lo más grave, al excluirse al Estado de aportar el 40% para el fondo de pensiones, prácticamente se destruye el sistema mixto que tiene el país y pasamos a un sistema de reparto que ha sido siempre nefasto. ¿Cómo no hubiera querido yo que en el Ecuador tengamos un sistema parecido al chileno, que ha sido respetado por comunistas, por socialistas y por conservadores, y que le permite al afiliado chileno, al jubilado chileno, tener algún control sobre lo que aporta y, por supuesto, le ha permitido a la seguridad chilena acumular 100.000 millones de dólares, mientras en el Ecuador, con nuestro sistema mixto, hemos acumulado no más de 9.000 millones de dólares. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Cayambe. Me parece sumamente importante señalar, la única deuda que tiene el Estado ecuatoriano es al BIES, de 8.000 millones de dólares. Nosotros anualmente por esa deuda pagamos 500 millones de intereses. Los demás
rubros que establece la Ley de Seguridad Social vigente, estamos al día, así dicen los informes. Sobre estos 1.875 millones, esa aparente deuda, hay un documento con una firma electrónica. Al inicio, la asambleísta Reyes le entregó al vicepresidente un documento sin firma, pero ya apareció que tenía firma electrónica. Eso no está, la discusión sobre el aporte de salud, desde mi punto de vista, no está en discusión. Creo que hay que ponerle más plata, más dinero, porque la preocupación de los afiliados al seguro, al IES, es la salud, la atención de salud. Hemos avanzado muchísimo. Solo en Quito hemos construido infraestructuras modernas, inteligentes, en Carapungo, en Carcelén, en Pociano, en Comité del Pueblo. Empezó la obra ya en el sur de Quito, pero no es suficiente. Todavía tenemos que seguir trabajando para brindarle una atención de salud eficiente, con calidad, con calidez a los afiliados. Por eso creo que es importante discutir un nuevo modelo de gestión del IES, sobre todo apuntando para que tengamos un modelo de salud eficiente. 30 segundos, asambleísta. Creo que es importante. Mire, hay un fondo de 700 millones que es de riesgo del trabajo. Luis Fernando, ¿sabes cuánto utilizan ese fondo? Apenas 12 personas. ¿Por qué no esa plata le ponemos en el fondo de salud? Que nos permita dinamizar ese gran requerimiento que tiene el pueblo ecuatoriano. Si cobramos los 300 millones que nos debe los empleadores por riesgo de trabajo, nos permite capitalizar el fondo de salud. Yo coincido ahí con Luis Fernando, con la ciudadanía. Necesitamos realmente hacer una propuesta que nos permita cambiar el modelo de salud que hoy tenemos. Gracias, asambleísta Cayambe. Asambleísta Torres. Bueno, allí existe indudablemente un excedente en el rubro de los riesgos, pero indudablemente, tal como está concebido el IES, eso se maneja aparte. Yo, por ejemplo, pensaría que en lugar de utilizar en salud, eso sirva para capitalizar básicamente jubilaciones, es una opción. En cuanto a la deuda en materia de salud, que es una deuda que se origina básicamente en la atención que reciben los jubilados. Cuando un jubilado se atiende en una clínica privada porque no pudo atenderse en el IES, la clínica privada le factura al IES y de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Seguridad Social, el Estado debe cubrir la atención de salud del jubilado. Se discute. Hay indudablemente un oficio que tú mencionas del 9 de marzo dirigido al ministro de Finanzas por parte de un funcionario del IES en el que se dice que la deuda por salud, esta ya no es del 40%, asciende a 1.875 millones de dólares. Esta deuda no está contabilizada en el presupuesto general del Estado. Se encuentra en los balances y en los estados financieros del IES. ¿Qué puede hacer, como dije en el debate, el gobierno? Discutir. A ver, presenten papeles. Probablemente no debemos 1.875, sino 1.000 millones, 500 millones. Pero lo que no puede decir el gobierno es no debemos un centavo. El gobierno ya reconoció en varios convenios que había una deuda por salud. Nunca se señaló el monto, es verdad, y quiero ser objetivo, pero que tiene que pagarse, tiene que pagarse. El monto que finalmente se liquide y se acuerde. Que la seguridad social necesita una reforma, sí. 30 segundos. Y esta era la gran oportunidad de reformar la Ley de Seguridad Social. Se hizo un gran intento el año 2001 cuando se expidió esta ley para que convivieran y coexistieran un régimen de capitalización individual con un sistema de solidaridad intergeneracional. Lamentablemente, una decisión politiquera de una mayoría en un tribunal constitucional de principios de la década anterior declaró inconstitucionales los artículos que permitían la capitalización individual y ahora estamos en estas circunstancias. Si no había esa declaratoria de inconstitucionalidad, créame que no hubiéramos estado quejándonos porque aquellos que tenían la capitalización individual no hubieran necesitado el aporte del 40% del Estado. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Cayambe. Uno de los fines que tiene la Ley de Seguridad Social era la privatización. Yo creo que hay que discutir el tema si el modelo de capitalización individual es adecuado hoy en día. Ya seguiremos hablando de aquella asambleísta Cayambe. Amigos, nos vamos a una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, enseguida volvemos ya con el bloque final de este programa en donde analizamos el alcance de la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar aprobado por la Asamblea Nacional. Volvemos.
Amigos, estamos de regreso con el último bloque de tesis y antítesis. En 3 minutos cada asambleísta deberá ya concluir con sus ideas. El tema de esta semana, la Ley de Justicia Laboral. Avanzamos con usted, asambleísta Cayambe. La última intervención en el debate fue la de la asambleísta Sobeida Gudiño, y ella pidió que se establezca como base para la bonificación del Estado, para estimular a la jubilación, sea la remuneración básica unificada de 2015. ¿Por qué? De acuerdo a la ley de los servidores públicos del artículo 129, para incentivar que salgan con una bonificación, el legislador de ese entonces planteó que se le entregue 5 salarios por cada año de servicio, hasta 150. Existe una gran demanda para que los ecuatorianos y ecuatorianas que están en servicio público quieran salir, pero recibiendo esa bonificación se ha establecido como un tope $53.700, para que la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas que quieren salirse puedan beneficiarse de esta bonificación. Es decir, tendrían jubilación patronal, tendrían jubilación del Seguro General Obligatorio y esta bonificación de jubilación que permite que salgan con dignidad los servidores públicos. Ahora bien, en lo referente al artículo 237, asambleísta, en la ley se dispuso que el Estado debe aportar lo que tenga que aportar cuando lo deba hacer. ¿Qué mecanismos de seguimiento se implementaron o se implementarán para la tranquilidad de los afiliados y los jubilados? Creo que me parece importante ir hacia una nueva ley de seguridad social que nos permita realmente poder empatar que las inversiones que hacen el BIES vayan hacia la capitalización de ese fondo de jubilación y así garantizar las pensiones dignas. Como ustedes conocen, a partir desde el 2010, ningún afiliado gana menos del 50% de un salario básico. Tenemos en promedio la jubilación, la pensión jubilar más alta de la región. De la misma manera, necesitamos que el BIES siga teniendo rentabilidad y eso se traslade a financiar el fondo para la jubilación por vejez, muerte e invalidez. Otra de las inquietudes que surgió en el marco del debate tiene que ver con el ISFA y el ISPOL, el Instituto de Seguridad Social de la Policía y en este caso de las Fuerzas Armadas. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Ellos seguirán recibiendo el apoyo del Estado? ¿Por qué se hace esta diferencia también? Miren, el concepto es que el Estado garantice a todos los ecuatorianos, policías, militares, los afiliados del Seguro General Obligatorio, del Seguro Campesino, la pensión jubilar. Por eso estamos haciendo la enmienda constitucional, incorporándole un inciso al artículo 370 para que el Estado garantice la pensión jubilar de las Fuerzas Armadas. Lo que necesite, 10, 20, 30, 40, el 100%, el Estado tiene que asumir esa responsabilidad. Nunca más un Estado cruzado los brazos, espectador de la seguridad social, sino activo. Gracias, asambleísta Cayambe. Asambleísta Torres. El problema en el IES nace fundamentalmente porque el deudor del IES le impone las condiciones al IES y le administra. El Estado y el gobierno de turno en su nombre es el mayor deudor que tiene el IES. Es verdad que está al día el actual gobierno en el pago del 40% para el fondo de pensiones. Sin embargo, el pago no lo ha hecho en efectivo. Entiendo que con bonos y papeles. De los 3.400 millones de dólares, cerca de 3.200 los pagó con bonos y certificados y 200 entiendo que en efectivo. Esos bonos entregados por el Estado al IES constituyen obligaciones para el Estado. Cuando se hagan efectivos los bonos tendrá el Estado que pagar. Hoy estos bonos producen, sí, un rendimiento que los ha estimado básicamente Fausto en el orden de los 500 millones de dólares. Esos rendimientos le permiten de una u otra manera tener liquidez al IES. Pero no solamente le ha pagado con bonos buena parte del 40%, también le ha vendido bonos. No se olvide usted que el IES ha comprado bonos, le ha entregado liquidez al gobierno y el gobierno le ha entregado papeles. Por ello es que el IES tiene aproximadamente unos 7.500 millones de dólares en papeles, que tienen valor en la medida en la que se reconozcan los intereses, los rendimientos y que cuando se cumplan los plazos pueda el IES recibir el dinero a cambio de los bonos que entrega. La preocupación entonces nace por el hecho de que el Estado es el deudor, impone las condiciones de pago y finalmente administra. Hay una tendencia generalizada en el sentido de que si el Estado no va a contribuir con el 40%, eventualmente no va a pagar
la deuda en materia de salud con los jubilados, debería dejar de participar en el Consejo Directivo y que éste se encuentre representado por afiliados y por jubilados. Claro, porque no hay forma alguna de explicar que esté allí alguien o alguna institución que no tiene obligaciones. Ahora, el tema del Estado y el IES. El IES no es empresa pública. 30 segundos. El IES no es una dependencia del sector público. El IES es una institución autónoma con fines propios, donde están fundamentalmente recursos privados, porque los empleados públicos, cuando aportan al IES, no aportan recursos públicos, sino recursos que se convirtieron en privados. De tal modo que el IES no puede ser equiparado a una entidad estatal cualquiera o a una entidad pública. Y por ello me llama mucho la atención que se haya dicho que el bolsillo del IES de la derecha es igual al bolsillo de la izquierda, donde el Estado deposita dineros o bonos. El IES es algo completamente distinto. Cuidado con una visión estatista. Queremos equiparar al IES con cualquier empresa pública. El IES es muy distinto, por ejemplo, de Petroecuador. No puede equipararse. Que el IES pertenece a los ecuatorianos es verdad, que esté en el Estado ecuatoriano, pero el IES es de los afiliados y de los jubilados. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Cayambe. Le dio más minutos. Yo creo que es importante. El IES es de los afiliados, es de los jubilados, pero es una entidad pública, autónoma, parte del Estado, que no es del Ejecutivo, que no es del gobierno. Absolutamente de acuerdo. Creo que es importante lo que establece la Constitución es el sistema nacional, público y universal de seguridad social. Y lo que hace el IES es administrar ese sistema. Claro, seguridad social no es igual a seguro social. No, creo que es importante, para eso establece la Constitución. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad pública autónoma que tiene esa responsabilidad de administrar la seguridad social. Gracias, asambleísta Cayambe, asambleísta Torres, por sus criterios. Ustedes, amigos, han escuchado la postura de los asambleístas alrededor de la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, aprobado por el Pleno de la Legislatura. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción de este programa a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Será hasta la próxima semana.